Ok, es importante saber que aquí se prenden las luces, ahí se prenden, aquí se apagan, aquí se prenden, aquí se apagan. Pero veamos qué tenemos por acá. ¿Alguna sorpresita? Vamos a descubrirlo. Fantástico. Aquí es donde pasa la magia y me fascina. Filtro enorme de alto flujo, pero para que este sea un coche práctico es importante conocer qué tan amplio es por dentro o qué tan reducido puede llegar a ser. ¡Wow! Es mucho más amplio de lo que yo pensaba. ¡Ja! ¡Qué bien está! Bienvenidos a Mi Gusto es Conducir y el día de hoy tenemos el Ford Mustang Mach-1 edición limitada o el Mustang Mach-1, como tú lo quieras decir. Hay quienes aseguran que este es un coche capricho o un auto deportivo de juguete para niños adultos que no maduraron. Yo no sé si esto es cierto o no, lo que sí sé es que su característica más impresionante es la que menos te esperas. Bien, mi gente, Mustang Mach-1, edición limitada. Hace 17 años que no se produce este coche. Qué padre que Ford lo está lanzando de nuevo y que ahora ya lo tenemos aquí. ¿Es un auto perfecto el Ford Mustang Mach-1 o el Mustang Mach-1? No, no lo es. Entre las cosas que no me gustan, o me gustaría que fueran distintas, es que me gustaría que la plaza trasera tuviera un poquito más de espacio. Pero entonces, si eso sucediera, ya no sería un Mustang, ya sería un sedán mediano, normal, común y corriente. Le quitas la esencia del coupé dos puertas. Lo otro que no me gusta es la altura libre al suelo. Aunque no me ha tocado que roce en topes, sí me gustaría que fuera más alto para pasar mejor las inundaciones súbitas que son típicas de la Baja California Sur, donde nos encontramos el día de hoy. Sin embargo, si fuera más alto, entonces esto no sería un Mach-1, sería un Mustang Mach-E, o un SUV en pocas palabras. Lo otro que me gustaría es que fuera más eficiente en su rendimiento de combustible, porque Dios mío, la ficha técnica dice que te da entre 8 y 10 kilómetros por litro, hasta 12 en carretera, pero seamos francos, este es un coche deportivo con un motor gigantesco debajo del capó, entonces el consumo de combustible obviamente se va a ver reflejado, y si este vehículo fuera más eficiente en su consumo de combustible, entonces necesitaría un motor más pequeño y limitar más su velocidad máxima y otras funciones, y pues ese no es el caso. Por otro lado, aunque el centro de infoentretenimiento tiene un estilo más o menos actualizado, me gustaría que esta pantalla de 8 pulgadas pasara a ser una pantalla de 12 pulgadas, porque por su precio algunas personas esperarían un poco más de gadgets visibles. Tiene un montón de tecnología. Hay un hotspot y una antena de alta ganancia a la red 4G LTE para que puedas conectar tus dispositivos móviles mientras vas a bordo de tu Mustang en un viaje largo, y puedes conectar, si mal no recuerdo, 10 o hasta 15 dispositivos. Además está la aplicación de Ford que puedes utilizar desde tu teléfono móvil para monitorear el estado y los signos vitales de tu Mustang, cuando le toca servicio, cómo está la presión de las llantas, e incluso, de ser posible, arrancarlo o encenderlo desde la aplicación con los seguros puestos para encender el aire acondicionado si vives en una ciudad muy caliente. No tiene quemacocos ni techo panorámico, y a mí personalmente no me importa. Lo que sí me importa son los espejos laterales, que aunque tienen buena visibilidad, podrían ser un poquín más grandes. Sería un detallazo Ford para mejorar esa cuestión. Sin embargo, Ford lo compensa con el sensor de punto ciego y sensor de tráfico cruzado, con alertas visibles en las esquinas de cada uno de los espejos y alertas auditivas si así lo prefieres. Puertos USB son lo que yo más pido, y sí, hay solamente 2, me gustaría que tuviera más. Y otra cosa que no tiene, y por su precio me gustaría que tuviera, es ajuste eléctrico para el asiento del conductor e incluso memorias para la posición del asiento del conductor. Sin embargo, no lo tiene porque Ford diseñó este vehículo con el mismo espíritu del primer Mustang Mach-1 o Mach-1 para llevártelo a la pista de carreras. Y en las pistas de carreras no hay un coche deportivo real para carrera que tenga ajuste eléctrico en sus asientos. Todos son manuales por un tema de seguridad. Más allá de eso, las cosas que sí me gustan son un montón. Y hay una característica muy impresionante que es la que muy pocas personas esperan. Pero antes de contártela, primero vamos a las cosas que sí me gustan. Lo primero que me gusta es que la posición de manejo y la visibilidad es muy buena. El capó queda relativamente bajo desde la perspectiva de un conductor de 1,76 m como yo comprenderé. La posición de conducción también la puedes regular
ayudar para que sea baja y la cadera vaya muy cerca de la altura del eje de la rueda trasera. Cabe mencionar que esta carrocería también es más rígida todavía que la del Mustang regular, incluyendo algunos soportes extra con rigidez añadida para la suspensión delantera, para la suspensión trasera. Hay incluso función de bloqueo de eje delantero para cuando vas a hacer un arrancón o necesitas ese tipo de performance. Están también las track apps donde puedes medir tus tiempos de aceleración 0 a 100 e incluso hay launch control o control de despegue, control de salida, de aceleración, como lo quieras llamar. El Mustang se ve ancho pero se ve bajo por fuera y esto es un detalle que puede llegar a engañar a muchas personas pensando que es un coche apretado o pequeño. No lo es. Ahora hay Android Auto, hay Apple CarPlay, hay cámara de reversa, luces LED adelante para los faros, radar en la parte de arriba porque tu Mustang Mach-1 es un vehículo muy seguro y cuenta incluso con sistema de mitigación de colisión frontal con asistencia de frenado semiautónomo. Quiere decir que si detecta que el vehículo que va adelante reduce la velocidad, pero tú no lo haces, tu Mustang Mach-1 te va a avisar primero con una alerta visual y sonora y después va a aplicar un poco de presión de frenado hasta donde yo tengo entendido. Control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia, sí. Frenos de disco en las 4 ruedas, sí. Suspensión independiente en las 4 ruedas, sí. Partes especiales de Ford Performance que se incluyen en este auto deportivo, en este Mustang. Por mencionar algunas, encontramos a los calipers de los frenos que tienen, si mal no recuerdo, 6 calipers por cada uno de ellos. Y eso está bastante bien. Un detalle que me fascina es la pantalla como de 12-14 pulgadas, no sé, enorme en el clúster de instrumentos. No hay nada análogo. Todas las agujas que ves son digitales. Ahora, ¿por qué comprarte este Ford Mustang Mach-1 o Mach-1 y no un Chevrolet Camaro o un Dodge Charger, un Dodge Challenger o cualquier otro auto musculoso que hay a la venta el día de hoy? Y la respuesta más sencilla es porque se te da tu gana, porque tienes con queso las quesadillas. Pero Gonzalo, dinos, ¿cuál es el mejor muscle car de todo el mundo mundial? Existe el muscle car que mejor se adecua a tus necesidades y ya, eso es todo lo que existe. Si estás buscando practicar la conducción deportiva real, mi gente, entonces este es el carro para ti, porque no solo tiene los modos de conducción, sino que también si vas empezando pero tienes la lana, incluso tiene sincronizador de revoluciones o rev match. ¿Qué es eso? Bueno, voy en quinta marcha en este momento. Quiero hacer cambio descendente a cuarta, pero no sé hacer doble embrague ni punta tacón. ¿Qué es lo que hago? Simplemente hago el cambio descendente yo solo como lo sé hacer y dejo que el Mustang haga todo lo demás. Ahí va. ¿Escucharon ese prum? Ese es el vehículo sincronizando las revoluciones por sí solo con el cambio descendente. ¿Lo puedes desactivar para que puedas practicar tus técnicas más avanzadas de conducción deportiva? Sí, sí puedes. La suspensión viene puesta a punto para correr. Oh, sí. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo aquí adentro. Lo primero que salta a la vista es que en esta belleza de edición limitada tenemos palanca de transmisión manual con números que van del 1 al 6. Por este lado, en el volante o timón tenemos control de velocidad crucero, controles para el infoentretenimiento, las llamadas. Además, hay un icono con el caballito de Mustang. Cuando lo presionas, ya entras a un menú para configurar el modo de escape, las aplicaciones de pista de carreras o track, para que puedas medir tus tiempos de 0 a 100, de 0 a 200. Ahora hay también un indicador de cambio para rendimiento, pero esto no es rendimiento de combustible, este es rendimiento de desempeño de conducción que te indica cuando llegas más o menos a las 4000 revoluciones por minuto con una luz naranja en el tablero y un pitido, un sonido, una alerta sonora que hagas el siguiente cambio de marcha para mantenerte siempre en la curva óptima de revoluciones y de potencia del motor, lo cual está muy bien. Entonces hay un montón de cosas aquí, configuración para tu color y apariencia del panel. Este es el modo normal, pues el modo aquí, este es el modo deportivo y ya cambia. Las revoluciones por minuto pasan de estar en un círculo del lado derecho a ser como una espiral. La línea anaranjada acá indica que ahí es donde tienes que hacer el cambio de marcha ascendente. Después de eso tenemos el modo de conducción de pista de carreras y aquí cambia todo. Las revoluciones por minuto son estrictamente digitales del lado izquierdo. Ya no hay aguja y nada más te aparece una barra arriba. Ahora sí, como si estuvieras en un auto de carreras con todas las de la ley, ¿no? La pantalla del tablero
no sé, 12, 14 pulgadas, aire acondicionado de doble zona, el infoentretenimiento es pantalla como de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay e incluso el Ford Pass Connect. Además hay una serie de flip switches o interruptores tipo como de avión. El primero es para las luces de emergencia o intermitentes, el segundo para control de tracción, activar y desactivar, el tercero para los diferentes modos de firmeza o de conducción del puro volante, y luego acá de este lado el último es el modo de manejo. Freno de mano de matraca, me fascina. Algunas cosas que llaman la atención y me gustan: indicador de presión del aceite, indicador de vacío en el motor, por ejemplo. Abajo los pedales son enormes, me fascina, porque así es como deben de ser los autos NASCAR o Trans Am en su tiempo en las carreras. Y otro detalle que me encanta es que hay como un sarcófago donde puedes guardar tus anteojos. Si eres cuatro ojos como yo, comprenderé. La llave es esta, es una llave física en caso de que se quede sin batería. Vidrios y espejos eléctricos, sí, con función automática para abajo y para arriba. Espejos laterales con indicador de tráfico cruzado y punto ciego, sí, con alerta tanto auditiva como visual. Volante con ajuste de altura y profundidad. Y si lo tienes encendido por mucho tiempo, se apaga automáticamente. Te va a avisar, apagando vehículo en 17 segundos, presionar OK para cancelar. No lo voy a hacer, quiero que ustedes lo vean. 3, 2, 1, apagado. Vehículo apagado para ahorrar combustible. Si lo quieres encender, pones neutral, pisas el freno, enciende el tablero, pise el embrague para arrancar. Este auto arranca con clutch. En el tablero hay materiales suaves aquí en la parte superior. De hecho, son como de, no sé si goma, espuma o qué cosa siente el relleno, pues siente rico. Y arriba de la guantera está el emblema de Mach 1 o Mach 1, así como el número de serie o el número de chasis de esta unidad específica. Los asientos están firmados por Recaro y están hechos con un respaldo de una sola pieza, como buen asiento deportivo debe de ser. Además tienen excelente soporte a los costados, muy largo, muy ancho, para detener el torso, las costillas, por aquello de las fuerzas de gravedad más intensas a la hora de estar en curvas, en un circuito, en un óvalo o en una pista de carreras. Además tenemos los orificios por si quieres poner los cinturones de seguridad de 5 puntos y hacer tus modificaciones, se puede. ¿Son en tela los asientos? Sí, son en tela. Materiales e insertos suaves en las puertas de este lado, muy cómodo. Materiales suaves también en los descansabrazos. Acentos que emulan el metal cepillado en las manijas, en el volante, en algunos de los botones del tablero. La palanca de velocidad recortada, deportiva, con pómulo blanco, que me fascina. El espejo retrovisor es electrocrómico, hay desempañamiento eléctrico para el vidrio trasero. Incluso los asientos traseros tienen anclajes para las sillitas de la bebé, los bebés, les bebés, arriba y abajo. Entonces puede ser un auto para una pareja que tiene hijas, hijos pequeños, pequeñas. Bueno, esta es la sección de preguntas y respuestas. Eloy García nos pregunta: ¿cuáles son los detalles que lo hacen ser un Mach 1 de verdad y no un Mustang más? El motor. Este motor tiene 480 caballos de potencia y 420 libras-pie de torque. ¿Es un Mustang para correr? Sí. ¿Para pista? Sí. ¿Para gente seria? Sí. Alex Corp 188. Sé que no tiene comparación, pero ¿cómo se siente al conducirlo? ¿Tiene esa repartición 50-50 o similar al que mencionaste en el video de Mazda? No. El MX-5 de Mazda tiene el motor adelante y la transmisión atrás. Este tiene el motor adelante más o menos, del eje delantero para atrás está repartido el peso y la transmisión va aquí en medio, no va tan atrás. Es una repartición más como 60-40, 65-35 de peso. La tracción sí es trasera, pero como es más ancho y más potente, se siente completamente distinto y requieres una técnica de conducción mucho más avanzada para sacarle verdadero jugo a uno de estos. Tony Peña: ¿qué cambios en el motor tiene a comparación del Mustang normal y su velocidad máxima? Los cambios son los que acabo de responder hace un momento. Su velocidad máxima, no sé. En esta prueba el día de hoy, con pavimento un poco mojado, hemos llegado a los 240 y kilómetros por hora, casi los 250. ¿Vale la pena? Es decir, ¿es práctico o solo gastaría el dinero en usarlo unas cuantas veces? Sí es práctico, porque hay más espacio atrás, útil, y hay espacio también más que suficiente en la cajuela para el mandado, el súper, las bolsas del gimnasio, para la vida diaria. Si lo quieres, sí. César Coronel nos pregunta: ¿cómo sé que estoy manejando un Mustang Mach 1 y no un Mustang como los otros, pero con un body kit y letras diferentes? Saludos desde San... Que casi me agarras, carnal, casi me agarras con ese
albur. ¿Cómo sabes que estás manejando uno de estos, carnal César Coronel? Porque lo vas a sentir. La potencia adicional del motor se siente, el rev match, el sincronizador de revoluciones se sienten, se oyen. Su diseño le ayuda en altas velocidades. ¿Qué tan estable se siente? Su diseño sí le ayuda mucho en altas velocidades, sobre todo el tema de la suspensión más firme y la programación de la dirección. Pero sí es un auto deportivo que se siente que está puesto a punto para ser corrido en pista, en condiciones de asfalto de primer nivel, todo regular, todo parejo y esas cosas, porque te transmite mucha información como buen coche deportivo. Motor y transmisión, ya lo dijimos, motor 5.0, 480 caballos de potencia, 420 libras-pie de torque, transmisión manual de 6 velocidades. Y la última pregunta, Magic Chávez nos pregunta cuánto cuesta y por qué tan caro. Eso te lo respondo más adelante. Ahora vamos a la prueba de 0 a 100 y a conocer los últimos detalles de esta belleza. Ok, vamos a probar un 0 a 100. 3, 2, 1, aceleración. Aquí derrapó un poco en la salida. Qué duro hacer los cambios. Me gusta llevarlo más arriba de la línea roja. Sí, ya llegamos a los 100 y sigue jalando con todo. Aún en la lluvia se pega al pavimento, al asfalto, como si nada. Viene desnivel. Genial. Siento mucha emoción. Seguramente con práctica y en un lugar correcto, sin derrapar, con una buena salida, precalentando los neumáticos, puedes hacer ese tiempo en 5 segundos o menos. Estoy completamente seguro. Otra de las preguntas que frecuentemente la gente hace es: ¿cuántas bolsas de aire tiene y por qué tan poquitas? Este auto cuenta con 8 bolsas de aire. Son las frontales, las de cortina, tanto para la segunda fila como la primera. Las laterales. Las laterales y las frontales, sí. Hay estructuras de acero reforzado, de deformación programada en caso de una colisión, pero hay que recordar que esta carrocería, este monocasco, viene con aceros de ultra alta resistencia, con puntos estructurales reforzados y más rígidos para también mejor conducción, y eso se traduce también en más seguridad a la hora, Dios no lo quiera, de un impacto. La pregunta que nadie ha hecho, pero que todo el mundo seguramente ha pensado: ¿qué rayos o qué demonios es el Mustang Mach-1 o el Mustang Mach-1? ¿De dónde salió? ¿Por qué nació? O sea, ¿en su casa lo conocen? Bueno, mira, el Mustang Mach-1 nació en 1969 y fue más que nada para las carreras de NASCAR y Trans Am. Déjame comentarte que en la primera temporada batió más de 250 récords. Otra cosa que a mí me gustaría saber es acerca del sonido, el audio. Este sistema de audio está compuesto de 9 bocinas y un amplificador. Entonces, si es un sonido premium, a lo mejor la audiencia no va a ver el emblema, ¿no? Es la marca Shaker Pro. Lo único que me falta saber es su precio. ¿Cuánto cuesta y por qué tan caro? Bueno, Gonzalo, este carro está en 1,236,000 pesos. Mexicanos, que son aproximadamente como ¿cuántos dólares? Aproximadamente como 60,300. Al tipo de cambio del día de hoy, y puede variar sin previo aviso. ¿Por qué cuesta eso? Por todo lo que hace. Si estás buscando un verdadero auto deportivo para practicar deporte motor con alto nivel, este es el coche. Me dicen Gonzalo Magaña. Y yo soy su asesor, Carlos Alberto Reinada Castro. Nos vemos en el próximo video.